Bienvenidas a todas y a todos a nuestro cuarto encuentro formativo de la Red de Protección Comunitaria. En este caso, este encuentro va a ser el primero de dos. Va a estar destinado a la salud mental comunitaria, prevenir y promover el bienestar emocional en las distintas etapas de la vida, y ya en junio nos volveremos a emplazar para el quinto encuentro y podremos compartir también experiencias desde lo que tiene que ver con el ámbito de la salud mental y cómo los encajamos dentro también de los procesos comunitarios, ¿vale? Hoy nos acompañan diferentes profesionales de diferentes recursos y entidades que se van a ir presentando, y de lo que se trata es hacer también todo un recorrido por ese bienestar emocional a lo largo de la vida, ¿vale? Así que espero que lo disfrutéis mucho y que sea muy grato para todos. Doy paso a David. Bueno, pues buenos días o buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña introducción inicial. A ver, me voy a poner aquí mejor. Y aquí lo veo. Bueno, sobre qué es la salud mental, ¿no? Decíamos, vamos a hacer un recorrido a lo largo del ciclo vital sobre qué es esto de la salud mental y cómo prevenir y promocionar la salud mental. Entonces, lo primero es, bueno, pues una breve descripción sobre conceptos, modelos que nos hablan sobre qué entendemos cada uno de los recursos por la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, sí, me había puesto a buscar algunas imágenes en Google para ilustrar el PowerPoint y me encontré estos dos grupos de imágenes. No sé si veis algunas diferencias cuando introducía la palabra salud física o salud mental. No sé si alguien puede comentar o ver algunas diferencias. Eso es, fijaos, aquí bueno, pues aparecían, en cuanto a salud física, pues imágenes sobre ejercicio físico, beber agua, comer fruta, hacer actividades, un papel un poco protagonista de la persona, hacerlo en compañía. Y si vemos las imágenes que están asociadas en la iconografía de Google en cuanto a la salud mental, bueno, pues parece que es un sufrimiento. Lo primero, que la salud mental parece que es un sufrimiento, que las imágenes son individuales, no vemos a otras personas, aparece todo como muy desde la subjetividad, desde bueno, pues las ideas que está teniendo la persona queda en una actitud como muy pasiva, ¿no? muy como sujeto pasivo. Bueno, pues ya esto nos va dando un poco también algunas ideas sobre qué entendemos socialmente cuando hablamos de salud mental o de salud física, ¿no? Nos pone un poco, bueno, pues en quizás todo este estigma, todos estos miedos, este área tan desconocida que puede resultar para muchas personas y para la sociedad cuando hablamos de salud mental. Por eso también un poco esta idea de qué es la salud mental, qué modelos hay. Vamos a intentar hacer un recorrido muy breve porque tenemos poco tiempo sobre esto. Cuando hablamos del concepto de salud mental, pues nos tenemos que ir a la ONU, ¿no? La ONU define en el año 2023 la salud mental como un estado de bienestar, que hablaba Paloma de este bienestar emocional o bienestar mental. Bueno, pues la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo realiza las capacidades que tiene, es capaz de desarrollar esas capacidades, un estado también por el que la persona es capaz de superar el estrés normal que todos nos vamos a encontrar en nuestra vida, también es capaz de desarrollar una labor ocupacional o bueno, pues un trabajo de una forma productiva y fructífera, y el último elemento del que habla la ONU es que aporta algo a su comunidad, es decir, ser capaz de relacionarte con la comunidad, de estar en contacto con la comunidad y aportar algo. Entonces, bueno, vemos aquí en esta definición una idea mucho más completa, más multifacética que estas ideas que nos lanzaba Google, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que para la ONU, para todos nosotros, ¿no? Pues profesionales que nos dedicamos al mundo de la salud mental, pues esta definición nos engloba más, nos define mejor y habla un poco de los distintos conceptos que están asociados a la salud mental, tal y como nosotros los entendemos. Yéndonos a una parte un poco más de qué es salud mental y qué es la no salud mental, qué es la enfermedad mental. Bueno, pues tres elementos que nos pueden dar pistas para poder definir qué es una conducta
saludable a nivel de salud mental y qué es una conducta pues, patológica, muy breve, ¿vale? Que esto no quiero que sea una clase de psicología. Fijaos, hay 3 elementos muy importantes. Sería, lo primero, una conducta que podemos decir que es patológica, tiene que ver con una disfunción psicológica, pues una alteración de las emociones, del pensamiento, de la cognición. Bueno, pues tiene que incluir este elemento, tiene que incluir también un deterioro funcional. Quiere decirse pues, que la persona, si antes iba al colegio, si antes iba a trabajar, si cuidaba de su familia, pues ahora ya va a dejar de realizar este tipo de acciones, de este funcionamiento, y también aquí puede ir asociado el malestar, el sufrimiento y, por último, que es una respuesta, una conducta que no es típica, o sea, no es habitual para su comunidad, para la cultura en la que vive. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar un niño, ¿vale?, que tiene miedo a salir a la calle. ¿Vale? Diríamos que es una disfunción psicológica, ¿verdad? Un niño no tiene por qué tener miedo a salir a la calle, ¿no? Bueno, pues hay unas emociones que le están ahí impactando. Después, ha dejado de ir a la escuela, segundo dato. Parece que hay un deterioro en el funcionamiento, ¿no? Un niño debe de ir a la escuela, pues no está pudiendo ir a la escuela. Pero resulta que todo el mundo de su comunidad pues, tiene ese mismo miedo, entonces no es una respuesta típica. ¿Estamos hablando de un trastorno mental? No, estamos hablando pues, de que puede ser perfectamente un niño que está en Gaza y bueno, pues es una respuesta adaptativa. Tener este miedo nos protege. Entonces, en este caso no hablaríamos de un problema de salud mental, hablamos de una conducta adaptativa. Segundo ejemplo, vamos a imaginar que un niño también tiene miedo a salir a la calle, por lo tanto es una disfunción psicológica, ha dejado de ir a la escuela, por lo tanto hay un deterioro en el funcionamiento. Pero resulta que ningún otro niño tiene miedo a esa situación y es una respuesta atípica para su cultura o para la sociedad. Bueno, pues quizás realmente sí que estamos hablando aquí de una persona o de un niño que tiene un trastorno mental, una dificultad en su salud mental, ¿no? Pues puede tener una agorafobia o otro tipo de diagnóstico. Bueno, teníamos aquí un tercero, no me quiero alargar. Vamos a imaginar a un adulto que nos dice que habla con Dios, que habla todos los días con Dios. Bueno, puede parecer esto una disfunción psicológica, ¿no? Es, realmente una persona puede hablar, es lógico, ¿no? Bueno, es interpretable. Participa en 2 voluntariados sociales desde que ha empezado a hablar con Dios, ¿no? Bueno, pues parece que no hay un deterioro en el funcionamiento, al revés, la persona parece que está funcionando más y mejor. Nadie de su familia lo comparte, piensan que esto de hablar con Dios pues es una cuestión que no comparten. ¿Se trata de un trastorno mental? Parece que no, ¿verdad? Bueno, pues se trata de un voluntario que está en una organización religiosa haciendo pues unas labores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quería que vierais con estos ejemplos? Pues que estos 3 elementos son muy importantes a la hora de determinar si una conducta es patológica o es indicativa de un problema de salud mental o si realmente pues, hay pues una conducta adaptativa. A lo largo de la historia pues se han ido desarrollando distintos modelos que nos hablan de las causas, del porqué, de cómo explicar lo que es la falta de salud mental, ¿no? Un problema de salud mental. Desde la prehistoria, muy rápidamente, pues ya se tenía el cerebro como el lugar un poco que rige los procesos mentales. Después, bueno, pues en la época clásica aparece el modelo dinámico, ¿no? de salud mental, en el que bueno, es importante tanto lo que le pasa a la persona adentro, bueno, de salud mental y de salud física también, ¿no? En cuanto a salud. La salud es un equilibrio entre lo que hay dentro de la persona y lo que hay fuera, ¿no? Después aparece en el siglo XV pues, un modelo religioso en el que la enfermedad se tiene por una posesión, por una maldición divina, ¿no? He puesto aquí esta imagen del péndulo porque parece que vamos como de un lado para otro, ¿no? Desde lo que son elementos más que tienen que ver con el ambiente, la sociedad, la cultura, o elementos que tienen que ver más con lo que es la persona, con su parte más fisiológica y demás. Bueno, voy más rápido, ¿de acuerdo? Llegamos a día de hoy
a lo que es el modelo biopsicosocial, que es el modelo en el que todos yo creo que nos sentimos cómodos y que integra estas dos visiones, ¿vale? La salud es un equilibrio entre la parte biológica, entre la parte social y la parte psicológica. Son tres áreas que se van a relacionar, son interdependientes, y lo que le pase a una va a afectar a las demás. Si yo tengo un problema de salud física, pues probablemente no me podré relacionar, no podré entrar en contacto, no podré trabajar, pero también pues, mi autoestima, bueno, pues mis emociones se verán afectadas, ¿de acuerdo? Y de la misma manera con cada una de las áreas. Este modelo surge cuando se empieza a ver que hay muchas enfermedades que no se pueden explicar solo por una causa física, pues por ejemplo enfermedades cardiovasculares, el cáncer, otro tipo de enfermedades que hoy día son las que están más prevalentes, pues se explican mejor incluso por los estilos de vida, los hábitos alimentarios, la vida urbana que llevamos en las últimas décadas o siglos. Bueno, pues se va viendo que cada vez lo que es el ambiente interfiere mucho en lo que es la salud mental y la salud física, ¿vale? También enfermedades crónicas, como luego hablaremos también de calidad de vida, pues cómo este concepto de calidad de vida se une también al concepto de salud y cómo bueno, lo que hay en el ambiente pues también nos impacta a nivel más físico, más individual. También, por último, hay un modelo que tiene que ver con la vulnerabilidad y el estrés. Y este modelo lo que viene a hablar es que, bueno, sabéis que cada vez más se está intentando ver la causa, el origen genético de muchos de los trastornos, y también a nivel de salud mental se está intentando explicar pues, cómo la genética está detrás de mucho de lo que nos pasa. Pero, bueno, pues los científicos han empezado a establecer como un modelo en el que se habla de la genética, pero a la vez cómo esta genética interactúa con el ambiente, ¿no? No podemos explicar solamente un trastorno, sea físico o sea mental, en nuestro caso en los mentales, a través de la genética, sino que para que un determinado rasgo de comportamiento se pueda expresar, tiene que darse el ambiente, la situación idónea para que se exprese, de tal manera que si hay mucha carga genética, pues hará falta poco factor ambiental para que ese trastorno, esa enfermedad aparezca, ¿vale? De tal manera ponía esta matriz y con esto acabo. Fijaos, puede haber situaciones de mucho estrés o poco estrés para las personas y de mucha vulnerabilidad o poca vulnerabilidad para una persona. Un ejemplo, un niño que ha sido expuesto al consumo de alcohol en época fetal, podríamos decir que tiene mucha vulnerabilidad genética para tener un trastorno mental, ¿no? Si a esto además le sumamos que vive en una favela de Brasil, pues probablemente pues esta persona, este niño, va a tener muchísimas probabilidades de a lo largo de su vida pues tener un trastorno mental. En cambio, una persona con mucha vulnerabilidad, por ejemplo, este señor que es una persona muy introvertida desde niño, con una personalidad muy retraída, pero vive en una aldea perdida de una sierra de Vizcaya, pues probablemente su ambiente va a favorecer y va a hacer que no debute con un trastorno mental o con un episodio de una enfermedad mental. Por ejemplo, una enfermera que es sobresaliente, que tiene a priori una buena carga genética, pues si está muy sobrepasada por una situación, por ejemplo, como la del COVID, pues quizás esto va a contrarrestar, ¿no? Bueno, entonces vemos esta interacción entre elementos ambientales y factores genéticos que predisponen la conducta, y es un poco este el modelo que está vigente hoy día y que explica también no solamente la causa de por qué aparece un trastorno mental, sino también la evolución, cómo también tenemos que pensar estrategias para el tratamiento, cómo también se distribuyen los recursos para atender los problemas de salud mental. Y bueno, pues doy paso a la siguiente comunicación, que creo que se da un Toledo, ¿verdad? Bueno, pues nada, que muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque ya veo. Bueno, yo trabajo en la Asociación de Síndrome de Down y pues me ha tocado el tema un poco de la prevención y la promoción de la salud mental en la etapa del embarazo, ¿no? Y toda la parte del diagnóstico prenatal y las primeras etapas. Entonces, lo que sobre todo cuando pensábamos pues es hablar de familias, ¿no? Por poneros un poquito en contexto, pues somos una entidad de ámbito provincial. Es verdad que a día de hoy no solo apoyamos a familias con hijos o hijas con síndrome de Down, sino a todo tipo de discapacidades intelectuales o trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y que somos una entidad de familias, entonces la familia para nosotros es la base de todo.
Con lo cual, pues nuestro objetivo es fomentar la calidad de vida familiar, y hablando de calidad de vida familiar estamos hablando de bienestar, ¿no? O sea, que la calidad de vida familiar, pues al final se trata del bienestar colectivo y subjetivo de toda la familia, no solo del niño o de la niña con discapacidad, ¿no? Donde ahí se van cubriendo todas las necesidades individuales y familiares, mis necesidades como madre, las necesidades de mi hijo con una discapacidad, las necesidades de mi otro hijo. ¿Y eso qué va a implicar? Pues implicar cómo podemos hacer para poder disfrutar, pasar tiempo juntos de calidad, logrando metas importantes para cada miembro de la familia. Que esto parece muy fácil decirlo, pero a la hora de la verdad hay mucho por detrás, ¿no? Y tiene que ver, lógicamente, mucho con el tema de la salud que estamos trabajando, que estamos hablando. Por así muy rápidamente, bueno, nosotros seguimos un modelo, el modelo de calidad de vida familiar, y hablamos que para que se den una buena calidad, pues tiene que haber un buen clima familiar, ¿no? Que las relaciones entre todos sus miembros estén más o menos equilibradas, ¿no? Que no sea siempre la madre la que tire ahí, entonces puede haber pues todo el tema del cuidador quemado y todo, sino que un poco se vayan equilibrando, y para eso también tenemos que estar nosotros dando soporte, nosotros como en la entidad, pero también intentando poner en relación con otros recursos, ¿no? Sean recursos sanitarios, sean recursos pues como los que pueda haber por aquí. Por eso es tan importante para nosotros estas jornadas de red. El tema de la estabilidad emocional, pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo poder que se sientan en paz, que puedan llevar a cabo sus proyectos de vida, ¿no? No solo el proyecto de vida de su hijo, que a veces pues parece que es lo único que nos tiene demasiado peso, ¿no? Que nos ocupa todos nuestros pensamientos. La aceptación familiar, cada uno con sus valores. Evidentemente aquí pues es una cosa, habrá familias con unos valores determinados, familias, bueno, pues cada una, pero que cómo pueden gestionar luego el día a día pues ese nacimiento que a priori no ha sido deseado, porque en casos muy excepcionales, a lo mejor de una adopción, en general pues nadie decide tener un hijo con discapacidad o con un trastorno. Los recursos de la familia y, bueno, y lógicamente el bienestar económico, que ahora también se está hablando mucho, si veis en los medios, de cómo impacta las situaciones de precariedad laboral, cómo impacta en el bienestar, en la salud mental de todas. Entonces, bueno, tengo un hijo con discapacidad, recibo el diagnóstico. Nosotros siempre decimos que apoyamos a lo largo del ciclo vital. Va a haber momentos que incluso antes del nacimiento de esa persona, porque bien pues, se ha detectado y la persona libremente ha decidido seguir con el embarazo, o una vez que tengas el diagnóstico. Sea en un momento, sea en otro, lógicamente ahí estamos ante un proceso de duelo y no lo podemos negar. Es un duelo por una elaboración que yo tenía una idea, pues ha venido otra cosa, ¿no? Entonces, pues tenemos que reconfigurar, tenemos que apoyar a ver cómo reconfiguramos toda esa situación, todo esto, y son momentos complicados, donde ahí pues el tema de la salud mental hay que poner mucho el foco y mucho en los cuidados, ¿no? Los cuidados a esa mamá, a ese papá, a ese entorno, a esos hermanos que pueda haber, a los abuelos, que también ahora mismo pues un poco vemos, y también no solo habrá también de las familias de lazos de sangre, o sea, también a otros que puedan ser, ¿no? Muchas veces nos encontramos ahora con más heterogeneidad de familias y vemos que tenemos que ir ampliando el foco. Y al final, pues lo que se trata, pues evitar que desarrollen sobre todo los sentimientos de culpa, se siguen dando muchos sentimientos de culpabilidad, y al final todo eso pues va a influir en una mejor o peor adaptación a esta situación. Lo que tratemos, bueno, pues al final, que sea como sea, la familia se pueda sentir acompañado, ¿no? ¿Y cómo podemos acompañar? Bueno, acompañar no es suplir, siempre decimos que cada uno tiene que tomar su decisión, y la mejor decisión va a ser la de ella, o la de ella, la del núcleo familiar, mediante una escucha, ¿no? También decimos, tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. Generalmente las familias, cuando vienen con un diagnóstico, han oído a 50.000 especialistas, y generalmente cada uno le dice de lo suyo, al neurólogo, al neuropediatra, no sé qué, no sé cuánto. Al final, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces se trata de escuchar, de recibir las incertidumbres, que a veces las incertidumbres que nos lleven a nosotros son tan importantes o tan menos importantes como si su hijo va a poder ir al parque con los demás niños, que a lo mejor no es tanto esa parte clínica, sino pero que eso está impactando mucho en el bienestar de la persona. El fortalecer, el empoderar, el poner en relación con otras familias, en que se incluyan, en cuidarlas, y también muy importante que decimos, enfocarnos en el bebé, en el niño, en la niña, y no tanto en su discapacidad, ¿no? El decir, muy bien, tiene este diagnóstico, el que sea, pero vamos a ver cómo es tu hijo, cómo tal, cómo te puedo ayudar para que tú puedas estar bien.
Bueno, y al final también lo que quería hablar muy brevemente, que los apoyos de familia, los apoyos profesionales son muy importantes, pero también vemos nosotros que son muy importantes los apoyos entre familias, y eso sí que nos parecía importante que también lo conocieseis, ¿no? Que al final muchas veces cuando tienes un diagnóstico o cuando tal, lo que más te ayuda es pues, conocer a otra familia que haya pasado por tu misma situación, ¿no? Nosotros, bueno, eso contamos, lógicamente, los apoyos profesionales, ¿no? Pues toda la atención temprana centrada en familias, el servicio de apoyo a familias, pero también el programa de familia escucha, que no es nada más que eso, poner en relación a una familia que haya tenido un diagnóstico o que haya tenido un hijo con discapacidad con otra que lo acaba de recibir y hacer, te acompaño, te digo, te cuento que tu hijo va a ser tuyo y va a ser diferente, pero que yo he pasado por esta misma situación y muchas veces nos podemos entender. Bueno, el programa, pues lógicamente, se ofrece un acompañamiento ante un momento difícil, que tampoco se trata de dulcificar, porque no es fácil, realmente no es fácil, pero sí que es un camino que tienen que recorrer, un espacio de escucha, el de no juzgar, porque muchas veces las familias tienen mucho miedo a ser juzgados y tienen mucho miedo a los profesionales a contarles, pues eso, aquellas cosas que realmente les quitan el sueño. Y yo creo que muchas veces una mamá a otra mamá le puede contar otras cosas y tal, sin el miedo de decir ¿y qué me van a decir? O esos sentimientos que a lo mejor me dan aquí y sentimientos de no soy capaz o seré buena madre o no lo estoy haciendo bien. Muchas veces nos dicen no estoy haciendo lo suficiente y eso genera pues mucho malestar, ¿no? Dar información, la información, hay mucha información en internet, hay mucha información en los libros, pero a lo mejor la familia quiere pues ese peluquero que tiene mucha paciencia en Toledo y al niño con TEA pues se va a tirar al suelo a cortarle el pelo con él, pues para eso es más importante que yo le esté en una sesión hablando pues de otra serie de cosas, ¿no? Y bueno, y un modelo de cómo van afrontando la discapacidad. Esto, bueno, nada, por ser breve. Por una parte, el programa de Familia Escucha lo presentamos tanto a los médicos como a las profesionales de atención temprana. Entonces, cuando una familia tiene el diagnóstico de que va a tener un niño o que tiene un niño con una niña con discapacidad, se le dice si quiere contactar con otras familias. En el caso de lo que quieran, pues intentamos buscar la más idónea. Por cultura, por edad, pues por lo que sea, ¿no? Tenemos un grupo, pues ahora mismo hay unas 8 o 9 familias activas a nivel de provincia y ellos se desplazan o quedan en una cafetería y la verdad está funcionando bien. Intentamos que las familias, cada vez somos más diversos, entonces pues familias musulmanas, pues ahora tenemos una mamá, pues también eso es una ayuda muy grande que le puede hacer como mediadora y también como acompañante de la persona. Y bueno, que nada, esto, pues eso, que este programa está incluido en uno más grande, en uno del protocolo de la primera noticia, que tampoco me quiero extender, pero también es muy importante cómo damos la primera noticia, ¿no? Nos siguen llegando casos de noticias que vienen asustadísimos, entonces, bueno, que sin entrar a juzgar ni entrar a valorar, pues en primera noticia, pues eso, ahora se habla de la humanización de la sanidad y en estas cosas es fundamental. Pues al final, pues todo esto es que estamos hablando de bienestar de las personas. Y bueno, ¿qué tratamos? Pues de eso, de tratar un enfoque centrado en familia, de capacitar a la persona, lo que decía, el hacerles creer que son capaces, que van a ser buenas madres, buenos padres, buenos hermanos, el dar autoridad, porque también vemos a familias muy desempoderadas, ¿no? Que al final el niño no habla, logopeda, el niño camina mal, al fisio, no sé qué, que yo muchísimo respeto y perdonad a los que estén, pero que también el decir que podemos hacer muchas cosas por nosotras mismos, que somos capaces. El establecer unas relaciones de confianza, el centrarnos en las capacidades, en las fortalezas, el no estar diciendo lo que no sabe ese niño, lo que no sabe tal, pues en sus fortalezas, en respetar las elecciones de cada familiar, en dar apoyo a toda la familia, no solo a la persona con discapacidad. A lo mejor necesita el apoyo ese abuelo que no ha hablado, pero que está en un momento de ansioso y que no duerme por las noches, pues a lo mejor eso también es enfocarnos en salud. Ofrecer respuesta a las preocupaciones, bueno, pues al final es preocuparnos o intentar, ¿no?, de la forma más humilde, pero trabajando, abriendo el foco en red, del bienestar de toda la familia, ¿no?, para que puedan hacer frente a las demandas de su hijo y a las suyas propias. Os he dejado aquí unos recursos disponibles y bueno, yo a todas las mamás y a todos los papás le digo que si tú estás bien, tu hijo estará bien, o sea que hay que preocuparse de uno mismo. Un poco más. A ver, hola. Vale. Vale. Bueno, yo soy Miriam, vengo del Centro de Atención Especializada al Menor de aquí de Toledo, de la Fundación.
y os voy a intentar encajar, porque me ha costado mucho poder encajar un poco la adolescencia en todo este lío, pero mi intención no es tanto explicar el recurso, que yo creo que bueno, en otra oportunidad lo explicaremos, porque es más de intervención que de prevención, pero sí que me gustaría hacer varios apuntes a esto que decía Ana de la humanización, ¿no? Que creo que es muy importante y que para mí tiene mucho peso dentro de después el adolescente o cómo lo vemos. Yo sí que creo que este punto de equilibrio psicoafectivo o de equilibrio de bienestar, ¿no? de este bienestar o salud mental de lo que hablamos, para mí tiene que ver mucho con esa epigenética de la que hablaba David, ¿no? con cómo se va desarrollando no solo el embarazo, sino la idea del embarazo, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Donde empezamos a visualizarnos como padres, ¿no? O como madres, y cómo se va gestando, ¿no? todo ese niño en el vientre, porque eso tiene unos cambios epigenéticos que hay muchos estudios ahora, ¿no? Ahora que está este modelo muy en auge. Hay muchos estudios de las emociones de esa mamá, cómo están interfiriendo, ¿no? A nivel cerebral y a nivel genético, ¿no? En esa vulnerabilidad que estábamos hablando antes y que pueden tener, ¿no? En cada etapa o fase del apego, ¿no? y de esa vinculación pueden tener una repercusión, ¿no? En su posible vulnerabilidad hacia la salud mental y hacia cómo esa mamá se está enfrentando, ¿no? A esa crianza, sea con diagnóstico, ¿no? Como estaba contando Ana, o sea sin diagnóstico. En muchas ocasiones se producen ciertas peculiaridades, ¿no? En el inicio de ese nacimiento, que ya vienen muy marcadas por una mamá que ha estado muy estresada en el embarazo, ¿no? Y que creo que ahí, yo pongo el peso ahí porque casi siempre, ¿no? Cuando te preparas para el parto es todo como muy físico, ¿no? Y las emociones como que no están, ¿no? Y creo que las emociones tienen un peso genético y que modifican muchas de las partes cerebrales de ese bebé que se están ya construyendo dentro del vientre y que es importante no solo atender como profesionales a nivel físico, ¿no? Que está muy bien, pero a ayudar a esa mamá que tiene las hormonas así locas, ¿no? A poderse regular, a poder entender cómo es un proceso, ¿no? de crecimiento, ¿no? Cómo se produce en el útero, ¿no? y todas estas cosas. Porque cada una de estas etapas va a interferir, o yo lo veo, ¿no? A diario en el centro, cómo interfiere cada una de estas etapas de la vinculación con las mamás y de cómo se ha dado ese embarazo en cómo se relacionan con el mundo cuando son adolescentes, ¿no? Cómo ponen en marcha cada una de las estrategias que tienen o cómo visualizan el mundo, si como una amenaza y se enfrentan a ellos, ¿no? como todo el rato en alerta, o toman el mundo como naturalidad, ¿no? Y lo experimentan como algo natural y bueno. Os he puesto aquí un poco lo que yo creo que debe suceder, ¿no? Para tener ese equilibrio, ¿no? Cuando uno ya entra pues, en una edad adolescente, ¿no? Aunque también en otras etapas de la vida creo que lo pondría un poco igual, ¿no? Tenemos que tenemos que fomentar, ¿no? En el niño que tenga la capacidad de verse a sí mismo, pero también de ver a los otros, es decir, esta capacidad empática, ¿no? Que a veces a los niños chiquititos les cuesta, pero que si la vamos fomentando luego se va potenciando mucho en la adolescencia, no tanto por el interés de conseguir cosas o la instrumentalización de las relaciones, sino en lo emocional, ¿no? En la parte emocional de poder vernos a nosotros y contactar con nosotros, pero también con los demás. Unido a eso, ¿no? El que podamos fomentar, no solo desde los papás, porque a veces, ¿no? Las familias o los padres, ¿no? No saben cómo, ¿no? Cómo trasladar esa regulación emocional, cómo hablar de las emociones. A lo mejor no les han enseñado a ellos, ¿no? y tampoco saben cómo. Entonces, bueno, pues a veces desde los recursos comunitarios, que muchas veces es un médico de cabecera, un enfermero, ¿no? Es cualquier persona, ¿no? Que está en la comunidad puede ayudar un poco a que puedan entender cada emoción en cada etapa y puedan ayudarles en habilidades de regulación que puedan ofrecer no solo a ellos, sino también a los niños que tengan. Y con eso se va uniendo un poco ese desarrollo cerebral, ¿no? Ese poder poner palabras a cada una de las cosas que nos ocurren, a cada emoción que vamos sintiendo, ¿no? El tener ese vocabulario necesita, ¿no? de que las familias hayan puesto ese vocabulario también, ¿no? Y que lo tengamos ahí.
La construcción de identidad, básico para mí en la adolescencia, ¿no? Pero sobre todo desde etapas muy tempranas. Empezamos a construir lo que somos para el otro, ¿no? Para después en la adolescencia poder saber quién somos nosotros, ¿no? O poder identificarnos con algo que nosotros creamos más afín, ¿no? Hábitos saludables, creo que lo están diciendo mis compañeros, pero creo que es importantísimo poder potenciarlos, ¿no? Y yo no solo me refiero a hábitos saludables de alimentación, deporte, físicos, ¿no? Sino hábitos saludables de hablar de lo emocional, hablar de lo que me ocurre, preguntar, ¿no? Es decir, que tengamos el hábito de hablar también de lo emocional y no solo de tu bienestar físico pasa por una alimentación, un ejercicio, ¿no? Sino también por cómo estás, ¿no? Emocionalmente. Que se sientan pertenecientes. Y esto sí que tiene que ver mucho con lo comunitario, ¿no? Para mí no solo pertenecientes a su familia, pero a veces la familia, bueno, por circunstancias, ¿no? de cada historia de vida no tiene ese sentimiento de pertenencia o esta parte tan desarrollada. Y en la comunidad creo que el ofrecimiento de actividades, ¿no? Cosas, ¿no? que hacen grupo y que hacen que el adolescente en este caso se sienta parte, ¿no? de algo, de alguien, ¿no? que tenga esa relación. La estimulación, ¿no? necesaria para cada etapa de nuestra vida, pero es que al adolescente hay que estimularle mucho. Hay que estimularle mucho en hablar, discutir, debatir, ¿no? Y estar como haciendo mucho ejercicio mental, ¿no? para poder estimularles necesariamente, ¿no? Y bueno, las relaciones sociales, ¿no? Que iban un poco unidas a esto que os decía. Os he puesto aquí un poco porque yo empiezo en los 6 años, pero porque creo que es una etapa de latencia que en muchas ocasiones se vive tan en calma que no se tiene en cuenta, ¿no? Ese periodo y que a veces todo lo que os contaba inicialmente de una etapa como muy chiquititos, ¿no? En meses, en 1 año y medio ahí como todo concentrado, creo que es importante que si no hemos podido hacer todo lo necesario, ¿no? de ese equilibrio en los primeros años de vida, lo podemos hacer el resto de nuestra vida, ¿vale? Y es importante que reparemos como que nos construimos en relación y nos reparamos en relación, ¿vale? Entonces es importante que no perdamos de vista esa latencia porque a veces la salud mental no se despunta de 6 a 12, estos problemitas de salud mental, ¿no? Es decir, es cuando tenemos el subidón de la adolescencia, ¿no? Cuando empiezan a aparecer, ¿no? conductas, síntomas. Y entonces esta etapa para mí me parecía muy importante, sobre todo porque van guardando ese vocabulario, no solo de lo emocional, sino también del concepto que tienen de ellos mismos, de la autoestima, ¿vale? Van como guardando biblioteca, ¿no? Y en esa biblioteca les hará falta, ¿no? Cuando sean adolescentes tirarán de ella y podrán hacer su construcción propia a través de eso. Pero tienden más a la intimidad en las relaciones, entonces vamos a fomentar eso, ¿no? La pertenencia, que si se sienten pertenecientes allí, posiblemente en la adolescencia también, ¿no? Compartir con ellos, ¿vale? Poner en marcha esta regulación que les estamos enseñando, ¿no? Y la tienen que poner en marcha con nosotros. Nosotros, os ponía este ejemplo, ¿no? Porque me ha parecido que es un poco así, ¿no? El peso está en el entorno y en la familia, es decir, somos, ¿no? los adultos los que tenemos el poder de poder ofrecer, ¿no? alternativas, experiencias, compartir, regulación, ¿no? Acompañarles de una manera como muy al lado, ¿no? A ver. De 12 a 18 pues empieza la locura máxima, que está muy bien, que son los adolescentes. Y es un poco, os ponía un poco el mismo ejemplo porque nosotros tenemos el mismo peso. Es decir, tanto de entorno comunitario como familia, tenemos el peso de sostén, no tanto de ser nosotros los que ofrecemos, sino de ofrecer el equilibrio que a veces necesitan cuando ponen en marcha todo lo que han ido guardando en esa biblioteca y todo lo que van guardando de quién son, ¿no? Pues quién son, van a experimentar y explorar seguramente todo lo que les hayamos podido ofrecer de que el mundo es seguro para explorar, ¿no? Si el mundo es seguro para explorar, pues explorarán todo lo que se pintarán azul, el pelo, verde, se lo cortarán así a chicos, ¿no? Todo lo que se les ocurra. Pero es una etapa muy importante. ¡Uy! ¡Ay, que la lío!
Venga. Es una etapa muy importante porque hacen como una especie de ruptura, ¿no? Con los entornos, con la familia, pero no es una ruptura real, ¿vale? Yo creo que hay que entender un poco la adolescencia desde una etapa de crisis, porque es una etapa de crisis, ¿no? Donde yo tengo que buscar mi yo, a ver dónde está ese que soy yo, ¿vale? Pero también es una etapa de construcción, ¿vale? Y a veces nos parecen como muy peleones, muy difíciles, muy intensos, ¿vale? O muy inaccesibles porque son muy introvertidos, ¿vale? Pero es una etapa de construcción y de poder utilizar todo aquello que hemos ido, ¿no? Cediéndoles y ofreciéndoles para que ellos puedan regular, hagan, bueno, su pensamiento crítico del bien y del mal, ¿no? De lo que es correcto para mí y no, ¿no? Lo que yo quiero y no quiero, ¿vale? Y puedan ir, ¿no? Haciendo toda su construcción. Hay varias etapas en la adolescencia que a veces se pueden confundir con síntomas más patológicos o más destinados a intervención, ¿vale? Que a veces son el vacío emocional y la despersonalización, ¿vale? Que es cuando uno a veces siente que le habla a otra persona en el cerebro, ¿vale? Y esto les pasa mucho a los adolescentes con normalidad. Es decir, no es ningún síntoma patológico, pero a veces pasa, ¿no? Que en esta construcción cerebral a veces hay, ¿no? Crisis a nivel neurológico, ¿vale? Que hacen que uno pueda vivenciarse, ¿no? Desde fuera y otro desde dentro, ¿no? Y parezca que les ocurren muchas cosas, ¿no? Y a veces tienen vacíos emocionales como si fuesen depresiones besando suelo, ¿vale? Entonces son auténticos vacíos, ¿no? Pero son rasgos muy normalizados en las etapas adolescentes, ¿vale? El autocuidado aquí, que en muchas ocasiones nos empeñamos en tienes que comer bien, tienes que hacer esto y tienes que hacer deporte, no sé qué. Su autocuidado en la adolescencia es un escaparate. Es que me vean guapo, que me vean bien, que guste, ¿no? Que me miren y poco más, ¿vale? Eso no quiere decir que lo que les estamos diciendo no lo estén guardando en esa biblioteca, ¿vale? Es decir, nosotros creo que como comunidad, como familia, tenemos que seguir un poco en esto, ¿no? De potenciar el autocuidado a todos los niveles. Porque luego, ¿no? Cuando cruzamos de los 18, porque según los estudios más cerebrales, ¿no? O más a nivel de neurología, la adolescencia dura hasta los 26, ¿vale? Algunos me diréis que dura más, ¿vale? Pero seguro que hay algún adolescente tardío de 35 o de 30, pero hasta los 26, que es donde se cierra un poco a nivel cerebral el pensamiento crítico y la estructura que tiene el pensamiento crítico, ¿vale? Podríamos decir que un adolescente no debería votar, ¿vale? Hasta los 26, porque no sabe lo que está bien y lo que está mal. Y no sabe discernir bien, ¿vale? Va a elegir cosas, va a decidir cosas, pero las va a decidir con un pensamiento crítico un poco en construcción, ¿vale? Y que todavía puede variar y que puede dar muchas vueltas y que puede... Y entonces está, bueno, pues en ese proceso, ¿no? Y entonces empieza a partir de los 18, empieza como un proceso más calmado, donde el autocuidado ya es más hacia adentro, ¿no? Ya, bueno, sí, me gusta que me vean, pero a lo mejor me tengo que cuidar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, van empezando ahí como a coger un poco de adultos, ¿no? De quién soy, qué quiero, pues soy querible, no soy querible, ¿vale? Todo lo que hayamos sido, me quiero entretener. Lo importante para mí en todo este proceso no solo es que acompañemos, como decía Ana, ¿no? Porque yo lo ubico, ¿no? O lo hago más genérico, ¿no? A todos, ¿no? No solo a las familias. Creo que todos tenemos que acompañar desde el lado, ¿no? Desde esa escucha emocional, desde ese estar para lo que necesite la persona que estemos, ¿no? Pero sí que es importante para mí en esto que estamos hablando, ¿no? El poder desde cada recurso plantearnos cuando tenemos un adolescente delante, que como os digo, pues a veces nos sacan de nuestras casillas, ¿no? Nos preguntemos en qué nos necesitan, no tanto qué está haciendo, ¿vale? Porque hay mucho foco, muchas veces porque sí, porque hacen mucho ruido, ¿no? En lo conductual, en lo que más se ve, ¿no? En lo más estrambótico, exhibicionista, pero creo que a veces tiramos un poco de mirada y creo que miramos mucho la conducta y poco qué es, ¿no? Lo que está queriendo expresar o cuál es la necesidad que hay detrás de esto, que a veces es simplemente
bueno, pues hacer suyo, ¿no? Construir suyo, y si no confronto contigo, pues no puedo elegir, ¿vale? Y si no confronto contigo para media hora que me dejes salir más, pues no lo voy a poder conseguir, ¿vale? Y a lo mejor lo que quiero es que me marques el límite, pero te lo tengo que hacer fuerte, ¿vale? Preguntarnos en qué puedo yo sumar a esa adolescencia, porque a veces, como os decía, las familias tienen cada uno sus más y sus menos, ¿no? Y vienen, ¿no? de su propia familia, ¿no? que ya es un peso importante, ¿no? Y a veces no saben ayudar a regular, pues están los recursos también, desde pediatría, enfermería, el profesor de baloncesto, ¿no? Es decir, vamos a, desde lo comunitario, también a ofrecer esta parte más a nivel emocional. Y, como os decía, entender la adolescencia desde un momento de crisis, pero también desde un momento de construcción, ¿vale? ¿Qué les vendría genial a los adolescentes? Sí. Pues eso, que entendamos su momento, que se sientan seguros, ¿vale? Que haya esa escucha emocional, que seamos receptivos en general, que miremos más allá de lo que presentan, ¿vale? Porque, como os he dicho, el adolescente es un escaparate y entonces tiene que tener una mirada más allá del escaparate que nos está presentando, ¿vale? Pues hasta aquí. Yo. Gracias. Me voy al otro lado para cambiar. Bueno, yo soy Inma, la técnico del Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Toledo. Que os preguntaréis qué hace aquí el Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Toledo. Pues es que todo lo que ha contado Miriam sucede aquí, me parece. No sé si todo, pero muchas de esas cosas. Entonces, pues queríamos hablar un poco de, pues, como una experiencia práctica desde niños, niñas y adolescentes. No están aquí porque están en clase, evidentemente, pero un poco lo que tiene que ver con la promoción de la salud mental entre pares. Entonces, nada, bueno, contaros que, para quien no lo conozca, el Consejo de Participación Infantil y Adolescente se enmarca dentro de la Estrategia Ciudad Amiga de la Infancia, Toledo Ciudad Amiga de la Infancia desde el 2016. Eso quiere decir que tiene un órgano de participación infantil y adolescente. De hecho, nuestro plan de infancia tiene una línea estratégica transversal que tiene que ver con la participación, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo es el órgano de participación infantil y adolescente de los chicos y chicas de la ciudad. Es un espacio de aprendizaje, de convivencia, de diversión, es un poco la mezcla de todo, ¿no? Y está formado por chicos y chicas de entre 7, 8, 17 años. Todos y todas juntos y juntas en los mismos espacios. En otros consejos dividen primaria y secundaria, en el nuestro de momento no lo hemos hecho, porque estos chicos y chicas de momento no han sentido la necesidad de separarse, algo que a mí me llena de orgullo y satisfacción porque mola un montón sus intercambios, ¿no? Su estar juntos y juntas, enseñarse, aprenderse, todo ese tipo de cosas suceden porque hay gente de bachillerato y gente de tercero de primaria hablando el mismo lenguaje o adaptando sus lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada decir que la participación es un derecho. Está recogida en la Convención de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, no solo como un derecho, sino como un principio fundamental. La Convención tiene 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, al desarrollo, desarrollo potencial y entero, ¿no? A la supervivencia, además, y la participación es el 4. La Convención equipara la participación a esos 4 pilares. O sea que normalmente nosotros y nosotras no lo tenemos muy en cuenta, no es algo que vivimos en nuestra vida, pero en la Convención se equipara a esto, ¿no? Después recoge diferentes derechos: el derecho a ser escuchado, el derecho a la información, que es altamente importante, no solo opinar y que que tus opiniones sean tenidas en cuenta, sino el derecho a estar informado o informada de todo lo que tiene que ver conmigo y con la infancia, el derecho a la libertad de religión, de pensamiento, de asociación. Esos derechos están recogidos en la Convención y, bueno, empezamos porque la participación es un derecho. Por otro lado, el Consejo es un recurso y un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes. Después os traigo testimonios, pero yo, como acompañante, que es un poco lo que decías tú, lo veo desde fuera y lo veo así. ¿Por qué? Porque se hablan de un montón de temas que traen ellos y ellas a las reuniones. Entonces,
el hecho de que puedan sacar cualquier tipo de tema y hablar de lo que a ellos y a ellas les interesa, ya estamos en ese momento de prevención y promoción. Es verdad que muchas veces trabajamos sobre temas que nos vienen un poco dados, pues desde el ayuntamiento pasan algunas cosas, desde consejerías pasan otras cosas, desde UNICEF pasan otras cosas, pero generalmente está todo relacionado con sus intereses. La participación es voluntaria, no tiene requisitos, no hay criterios de selección, cualquier niño, niña o adolescente puede entrar. Que eso se traduce en que sea un grupo diverso, no tan diverso como nos gustaría, ojo, porque nos falta llegar, y lo intentamos, a todo lo que tiene que ver con diversidad funcional, diversidad religiosa. Es muy complicado. Es muy complicada la participación de la infancia y la adolescencia, porque las mamás y los papás no se lo creen, en general, ¿no? O sea, igual no se ve como algo que le pueda aportar beneficios a mi hijo o hija como una clase de mates, ¿no? Entonces, es muy complicada. Y las familias, por ejemplo, donde hay diversidad funcional, que lo intentamos, tienen como tantos recursos a los que ir o que necesitan que esto queda un poco relegado a otros momentos. Y entonces no está sucediendo todo lo que quisiéramos, pero realmente lo intentamos. Sucede esto, que a medida que se van conociendo, nos reunimos una vez al mes solamente, 1 o 2 veces al mes, siempre en viernes. Entonces, no siempre participan los mismos, porque un viernes no puede uno, un viernes no puede otra, pero se van conociendo. Y yo veo cómo son referentes entre ellos y ellas, ¿no? A veces ves como el más peque se pega como una lapa al más mayor y ya está, son la pareja para todo el curso casi siempre y se entienden, ¿no? Porque esta es la idea. Claramente, la gente mayor que está en el consejo, sin que nadie se lo haya dicho, entiende que hay gente más pequeña a la que trato como igual y a la que trato de hacer entender todo lo que está pasando aquí. Y la gente pequeña a veces sabe que no se entera de nada de lo que está pasando con la gente grande y no pasa nada. Se ponen a hablar de otras cosas o lo que sea, ¿no? Pero a mí es que me alucina ver ese entendimiento de más grandes y más pequeños. Y todo esto hace que las distintas, a pesar de que no hay toda la diversidad que nos gustaría, sí hay distintas edades, distintas procedencias, distintos, es que son cada uno de su padre y de su madre, porque en realidad no tienen nada en común que no sea que les gusta participar, ¿no? Entonces, hay intercambio y conexión con otras experiencias de vida. Y eso mola un montón. Y aquí no es algo que yo haya escuchado y haya notado, ¿vale? Es algo que ellos y ellas han escrito. Preguntándoles qué es lo que más les gusta del consejo, allí tenemos la declaración estrella que sucedió en diciembre. En diciembre siempre hacemos una evaluación, ¿no? Y siempre hay preguntas por escrito y hay una charla. Pero bueno, una participante decidió mandarme un mensaje de WhatsApp con todo esto, ¿no? En donde dice que para ella el consejo es un espacio seguro, que para ella el consejo es familia. ¡Familia! O sea, algo que yo también vivo así, pero me parece alucinante que ellos y ellas lo vivan así, ¿no? Entonces hablan de que en el consejo les parece que importan, que pertenecen a algún lado, que se les escucha siempre, que sus opiniones son tenidas en cuenta, y estamos hablando más allá del ayuntamiento. O sea, quiero decir, en el consejo lo que tratamos de hacer es hacer propuestas que tienen que ver con mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad y hacérsela llegar al ayuntamiento. Esa es como la teoría un poco del consejo, uno de los fines. Pero más allá de lo que suceda con el ayuntamiento, si el ayuntamiento nos escucha o no nos escucha, ellos y ellas sí sienten que en este espacio sí se les escucha, sí se les tiene en cuenta y no importa cuál sea tu opinión y no importa que el de enfrente la tenga distinta, porque hay movidas a veces, pero se sienten pertenecientes al consejo a pesar de que voy un viernes sí, pero otro no, cambiamos de curso, pero sigo yendo al consejo, cambio al instituto y sigo yendo al consejo, ¿no? Es como que sucede en muchos niños y niñas que es algo transversal. O sea, hay gente que está desde quinto de primaria y ahora ya ha pasado bachillerato. O sea, hay alguien de 18 años que sigue queriendo estar en el consejo, aunque no puede. Pero ¿qué hemos hecho? Es mi apoyo técnico, ¿no? Ella, como persona de 18 años, empieza a gestionar debates. Empieza a colocar cosas en la clase, a ver cómo podemos organizar esta actividad. Si ella no hubiera estado en el consejo antes, ahora no tendría esta oportunidad. Yo realmente agradezco mucho que siga queriendo participar, porque de hecho se ha convertido en un súper apoyo para mí. Entonces, bueno, que no es que lo digamos desde fuera, es que lo dicen desde dentro.
Y por otro lado, el consejo y la participación son un proceso. Muchas veces no se ven resultados tangibles de qué es la participación, pero bueno, estamos haciendo un montón de cositas. Entonces, por un lado, lo que os decía, se trabajan los temas que los chicos y chicas traen, entonces sí que hay una programación en las sesiones, pero siempre sabemos que es abierta, igual que el proyecto entero es abierto a los intereses que puedan un poco poner sobre la mesa. A través de UNICEF también nos plantean algunas cuestiones, en el ayuntamiento también. Y en lo que nos ocupa, contaros que la preocupación por la salud mental de niños, niñas y adolescentes es absolutamente evidente desde que yo puse en pie en el Consejo en el 2021. O sea, cada vez que se ha hecho un sondeo de qué temas queréis tratar, por ejemplo, en los encuentros estatales que se hacen a nivel UNICEF España, qué temas queréis tratar, la salud mental sale de los primeros. De hecho, la Semana de la Infancia del año 2022 fue sobre salud mental a propuesta de UNICEF a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estaba encima de la mesa. Evidentemente la pandemia y el encierro fue algo que lo hicieron aflorar mucho, pero desde mi punto de vista va más allá de esto. O sea, muchas veces los adultos, las personas adultas, estamos hablando de que después de la pandemia suceden estas cosas en la infancia. No, ellos y ellas no hacen casi nunca, o al menos en lo que yo he visto, no hacen mucha referencia a la pandemia. Sí que dicen que, bueno, el hecho de estar encerrados, de no poder salir, sí que puede haber afectado, pero hablan todo el tiempo de salud mental como algo muy, muy presente en sus vidas. Entonces, en el año 2021 y 2022, antes de que llegara esta Semana de la Salud Mental, el Consejo propuso hacer unos podcasts sobre convivencia y diversidad en los centros educativos, que se hicieron en varios centros educativos, después está por ahí el enlace, y su relación con la salud mental. Porque no es solo qué pasa en los centros educativos, sino cómo influye en todo el alumnado. Después, en esta Semana de la Infancia de la Salud Mental, pues los chicos y chicas decidieron hacer un coloquio sobre salud mental, pensaron todas las preguntas que podrían hacerle tanto a profesionales como a personas con enfermedad mental, y fue un espacio muy chulo en el que participó también CAEM, también participó CRPSL, de Mentes Abiertas, en el que gente de diferentes edades compartió información, que muchas veces pensamos que los niños y niñas no están preparados para escuchar esto. No, eso no es verdad. Hicimos una actividad propia sobre salud mental, y es que si les escucháis hablar es como una tertulia de personas adultas. En este momento, una de las preguntas fue ¿cómo estáis ahora mismo? Y la mayoría dijo mal. Así, Juan, mal. Un poco por todo, ¿no? Yo recuerdo de cuestiones que tienen que ver con los estudios, con la presión de las redes sociales, o sea, que todo esto que nosotros como personas adultas pensamos que les está influyendo y que no sabemos cómo gestionarlo, tienen clarísimo. O sea, es que solo hay que dejarles hablar. Bueno, hicimos también un vídeo, que después viene por ahí el enlace, y propuestas al ayuntamiento sobre salud mental, ¿no? O sea, tienen muy claro que esto de la salud mental es algo que va con ellos y con ellas. Creen que deberían trabajar educación emocional en todos los cursos, y lo piden. O sea, quiero decir que solamente hay que escucharles, que nosotros como personas adultas no vamos a inventar nada nuevo, que si les escuchamos nos van a decir hagamos esto, esto y esto, y vais a ver cómo todo tiene coherencia, es que todo tiene coherencia. Entonces, bueno, que sería interesante que se pudiera tener más en cuenta de lo que se tiene. Y ya por último, en este proceso, lo de salud mental finalmente también nos lleva a hablar de violencia contra la infancia y la adolescencia, que nos sumamos a un proyecto impulsado por UNICEF, y entonces estamos trabajando todo lo que tiene que ver con violencia contra la infancia y la adolescencia. Los chicos y chicas del Consejo han hecho como toda una búsqueda de recursos, un cartel informativo para qué hacer si veo o vivo una situación de violencia. Temas que muchas veces las personas adultas, insisto, volvemos a pensar que los chicos y chicas no están preparados para hablar de todo esto, y lo están, porque lo viven. O sea, saben lo que se da, lo ven y conocen a mucha gente que vive situaciones, o sea, no solo de acoso, que es como la violencia que más está presente en su vida, pero conocen un montón de situaciones, y si no las conocen, necesitan estar informados e informadas por su derecho a la información y también por su derecho a la protección. Es decir, si no tienen información, no van a poder protegerse nunca.
Y entonces, aquí os dejo para cuando recibáis esta información. Tú también cuentas que es el podcast del Consejo. El primer año se hizo sobre convivencia y diversidad en los centros educativos y el segundo sobre salud mental. Los chicos y chicas del Consejo propusieron de qué se podría hablar en ese programa y la gente que participó pues hizo sus secciones. Después hicimos ya una recogida de todos esos recursos que propusieron y también la tenemos colgada por ahí. La charla coloquio. UNICEF nos propuso una actividad súper potente para hablar de salud mental, que es en la que hablamos un poco de cómo estaban. Hablamos de neurotransmisores y serotonina, me estoy acordando cuando, es que es alucinante, hablando de serotonina y garbanzos y felicidad. Porque les interesa saber, es que había gente de 8 años hablando de serotonina, ¿no? Pues nada, es que tú solo tienes que adaptar tu lenguaje, intentar contárselo de una manera que lo entiendan y lo entienden perfectamente. Grabamos el vídeo La salud mental es fundamental, que es muy guay, ahí está el enlace porque ellos y ellas hablan de qué es la salud mental y qué recomendaciones hacen para chicos y chicas de su edad. Las propuestas sobre salud mental al Ayuntamiento en el 2022 y sobre prevención de situaciones de violencia este año en el 2023. Y este folleto que os decía, que tiene que ver con que si tú eres un niño o una niña y estás pasando por una situación de violencia y no sabes a dónde ir, puedas tener un listado de recursos a los que acudir con las definiciones de violencia, porque muchas veces no sabemos reconocer o no podemos reconocer con 8 años que esto que me está pasando es violencia y que va a tener consecuencias finalmente sobre nuestra salud mental. Y eso es todo. Esta imagen la elaboramos para repartir en las Olimpiadas que se hicieron aquí en el barrio del Polígono y en el barrio de Santa Bárbara, como era toda la parte física, ¿no?, de cuidado del cuerpo, pues el Consejo lo que hizo fue repartir información sobre cuidado de la salud mental con el código QR al vídeo. He traído un mogollón, así que os podéis llevar, y también algunos folletos que tengo unos poquitos solamente, de esto de recursos, que si trabajáis en recursos con niños, niñas y adolescentes, que si les puede llegar esta información, es muy interesante que cuenten con esos recursos, porque es una forma de autocuidado y de autoprotección. Invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales, porque ahí publicamos todo lo que hacemos. Así que, bueno, eso es un poco todo acerca del Consejo. Bueno, yo soy Paloma, trabajo también en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Toledo para personas con problemas de salud mental, pero hoy no vengo a hablar del Centro de Rehabilitación ni de las cosas que hacemos, porque como antes también decía Miriam, nosotros estamos más en la parte de intervención y fundamentalmente estamos en quizá la prevención terciaria o cuaternaria, ¿vale? Entonces hoy no toca y venimos a hablar de prevenir y de promover el bienestar emocional en la vida adulta. Bueno, esto que decía Miriam con el tema de las etapas de los adolescentes, a mí también me ha costado un poco definir el concepto de adulto, porque además, dependiendo de dónde te sitúes, ¿no?, pues vas a encontrar un montón de, bueno, pues de diferencias, de teorías. Y bueno, pues etimológicamente, adultum es el que ha terminado de crecer, ¿vale? Y se encuentra ya en un periodo intermedio entre esa adolescencia y la vejez. Cronológicamente también hay mucha controversia, porque habitualmente se decía que abarcaba aproximadamente como unos 40 años, entre los 20 y los 60, pero ahora todo esto también está dando como ciertos cambios, ¿no? Jurídicamente sería lo que llamamos la mayoría de edad. Y luego, sociológicamente, tenemos que tener en cuenta que ya quizá el adulto sería pues, la persona que está integrada en su medio social, que ocupa un puesto reconocido, que tiene unos derechos, unas libertades y unas responsabilidades. Psicológicamente es mucho más complicado de definir, porque aquí ya, claro, o sea, conceptualizar esto pues, va a depender de autores, de modelos, y tampoco era la idea de hoy. Sí que nos interesaba aportar esta parte del punto de vista quizás psicosocial, porque va a tener mucho que ver bueno, con las etapas vitales y con las cosas que nos suceden durante la vida adulta a todos y todas. Quizás sería pues, el estadio en el que se empiezan a asumir
pues una plena responsabilidad en la procreación, en cuidado de familias, educación, transmisión de pautas normativas en la sociedad, el trabajo, un sistema económico, bueno, pues un sinfín de cosas que al final no dejan de ser también como ciertas exigencias del entorno, ¿no? Y que incluso ese entorno va a marcar cómo cronológicamente tenemos que hacer estas cosas en unos momentos y a lo mejor en otros no es tan adecuado, ¿no? Entonces, bueno, eso lo iremos viendo. La edad madura realmente sería también un proceso dinámico, ¿no? Que incluye diferentes fenómenos pues, de crecimiento y desarrollo y no solo transformaciones que van hacia el declinar, ¿no? Hacia el declive que se decía antes, ¿no? Está marcada, por supuestísimo, con acontecimientos sociales, con demandas y exigencias, y en esto sí que nos queríamos fijar en lo que eran las tareas del desarrollo, que serían como se identifican con las respuestas psicológicas a esas experiencias vitales más importantes, ¿no? Pues al trabajo, a las relaciones, a la maternidad, a la jubilación. Si, bueno, igual, nos pasa lo mismo. Con el tema de las clasificaciones, quizá lo que, por un poco de andar por casa, hablaríamos de el adulto joven, el adulto intermedio y el adulto mayor. El adulto joven, pues, ¿con qué se correlaciona? Pues con el abandono del hogar, con la independencia, con una identidad ocupacional o laboral, con el establecimiento quizá de pareja, con una adopción de una serie de estilos de vida. En algunos casos también adultos jóvenes ya con la paternidad, maternidad. Luego estaríamos hablando de un adulto intermedio. Como veis, no he puesto edades y lo he hecho a propósito, ¿vale? Porque como hay tanta controversia con esto, no me quería quedar enganchada en esto. El adulto intermedio sería ya el que consolida, el que ya está en un momento de generar mucha creatividad, ya está consolidado, ya ha conseguido una serie de cosas y ya, bueno, pues tiene como el yo más asentado y genera otro tipo de espacios y es más creativo. Pero, por otro lado, también tiene que empezar a aceptar ese momento de envejecimiento corporal, que todavía no es mucho, pero bueno, pues ya empieza a tener ciertas quejitas, ¿no? O sea, ciertos achaques de la edad. Empieza a experimentar procesos de duelo y no solo por la pérdida quizá de allegados, que quizá estaría más en el adulto mayor, que también se puede dar, pero sobre todo por los procesos de duelo que tienen que ver pues, con el nido vacío, cuando los hijos a lo mejor pues, se empiezan, quizá no a independizar, pero a marcharse a estudiar a otros lugares. Bueno, la puerta giratoria, que es un fenómeno que se está dando mucho en los últimos años, como adultos con una cierta precarización tienen que volver o retornar al domicilio, por ejemplo, de los padres, ¿no? Y esto pues, no deja de ser un duelo. También se empieza a producir una inversión de roles con los padres, o sea, empezamos a ser cuidadores de nuestros padres. Y además tenemos que empezar a pensar, a permitir el relevo generacional. Yo no soy tan imprescindible, ya otros pueden ocupar mi espacio en otros aspectos de mi vida, ¿no? Pues en el trabajo, en mi casa, bueno. Pues todo esto también tiene un impacto. O sea, todo lo que os hemos intentado plasmar es para reflexionar sobre qué impacto tienen estas cosas en nosotros y en nuestro bienestar y cómo vamos encajando estas tareas del desarrollo. El adulto mayor ya estaríamos hablando de la aceptación y la adaptación a la jubilación, la aceptación de muerte de allegados, en algunas ocasiones incluso de cónyuges, parejas, disminución de ingresos, porque si llega la etapa de jubilación, pues a veces hay una merma también económica en algunos casos. Se producen otros fenómenos, que también es la adhesión por grupos de edad. Las personas, el adulto mayor tiende a empezar a identificarse con personas de su edad. Aceptación y adaptación a una forma de vida que le permita seguir haciendo frente a esa merma física. Esto por dar unas cuantas pinceladas. Marco normativo, no me voy a meter, pero si estamos hablando de todo el tiempo de promoción de la salud, prevención y del bienestar emocional, tenemos que tener en cuenta que hay todo un marco normativo que nos sustenta, ¿vale?
Os he puesto quizá, bueno, pues por aterrizar de lo más general a quizá lo más concreto, la estrategia de promoción de la salud y la prevención del Sistema Nacional, Estrategia Nacional de Salud Mental, el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha, y es que como estamos en un proceso comunitario, pues no me podía dejar de lado pues, la Estrategia de Salud Comunitaria de Castilla-La Mancha. De aquí, simplemente pinceladas porque lo vais a tener y además solo he cogido como, nada, unos tintes importantes. El objetivo general de la promoción de la salud y prevención es fomentar la salud y el bienestar de la población, promoviendo entornos y estilos de vida saludable y potenciando la seguridad frente a las lesiones. Pero ¿cómo está concebida esta estrategia? Pues tiene un enfoque que pivota sobre todo en 5 pilares. Se aplica en todo el curso de la vida, con lo cual hoy llevamos hablando desde la parte de bueno, pues todo lo perinatal, ¿no? Pues, y vamos a terminar también con el adulto. Bueno, pues aplica todo el curso de vida. Tiene un abordaje por entornos, ¿vale? Por entornos y contextos. Tiene un enfoque poblacional. Se va a fijar también no solo en todas las etapas de la vida, sino en determinadas poblaciones o nichos de población en los que el ambiente y el contexto va a marcar que puedan tener un mejor bienestar emocional o una merma en ese bienestar emocional. Tiene un enfoque positivo y esto es, quizá para mí es de las cosas más relevantes. No está basado en el déficit, sino que está sobre todo basado en las fortalezas, ¿vale? Y en cómo tenemos que potenciar todos los factores de protección, ¿vale? Y luego tiene un enfoque integral. De aquí, simplemente deciros que hay un capítulo completo destinado al abordaje emocional, haciendo sobre todo énfasis en la salud mental, pero no solo en esas características individuales, sino que hace muchísimo énfasis en los factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales. Igualmente, vamos de lo más general a aterrizar también la salud mental, ¿no? La Estrategia Nacional de Salud Mental 2022-2026, solo os he puesto la línea 2, ¿vale? Que es específicamente la que habla de la promoción de la salud mental de la población y la prevención del problema de salud mental, que es donde estaríamos en promoción y en prevención primaria, que luego veremos un poquito el cuadrito. ¿Qué es lo que dice? Pues lo que decíamos antes, que no solo hay que fijarse en el bienestar del individuo, ¿no? Sino que hay que correlacionarlo con todos los factores ambientales, con todo lo comunitario, con las familias. Hay que ligarlo también a la prosperidad social, económica, etcétera, etcétera. Hace mucho énfasis en los determinantes de salud mental, que luego veremos una diapo entera específica de determinantes de salud mental. Y bueno, voy a pasar rápido esta parte de marco porque quizá es en lo que no nos vamos a detener mucho. Solo deciros que incorpora la perspectiva de género, súper importante, y promoción de modelos de relación igualitaria y sana, ¿vale? La parentalidad, que luego todo esto vosotros también en los coles, en la escuela, en todos los lugares, ¿vale? Impulsa mucho actividades orientadas a la sensibilización y formación y añade o pone como también mucho énfasis la sensibilización a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nos tienen que acompañar como agentes activos de cambio y de transformación y de poner dentro del diálogo social todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional de los ciudadanos, ¿vale? Vale, no me voy a extender más en el marco normativo, aunque tenemos también el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha y sí que quería comentaros que existe toda una estrategia de salud comunitaria que sobre todo nos va a dotar también de todo este marco comunitario que es el que queremos traer hoy. Yo realmente, mi intención hoy es quizá no tanto enseñar, sino que podamos pensar. Igual muchas de las cosas que vamos a ver son como muy obvias, pero la idea sería que pudiésemos poner un poco el foco
¿no? Y que desde nuestros lugares podamos poner la lupa y tener en cuenta qué podemos hacer, cómo podemos aterrizar todas estas líneas de actuación desde nuestros espacios, porque igual decimos, bueno, es que la promoción y la prevención del bienestar emocional pues tiene que recaer desde lo sanitario. Bueno, pues esto pues ya llevamos mucho tiempo diciendo que esto no puede ser así, ¿no? Pues la promoción de la salud en general nos va a permitir que las personas aumenten pues el control que tienen sobre su salud, pero sobre todo para mejorarla, ¿no? Y para capacitar a las personas. Pero no solo a las personas, sino también de manera individual y colectivamente. En los niveles de prevención solo nos vamos a centrar en lo que sería la prevención primaria en el día de hoy, ¿vale? Y en esa prevención primaria tenemos que hacer mención a que existe una prevención universal, selectiva e indicada. El ámbito, pues la universal sería para toda la comunidad, ¿vale? La selectiva a cierta población de riesgo medio, ¿vale? Y luego ya hablaríamos de la indicada, que sería una población de muy alto riesgo. El abordaje, esto es un espacio que está por escribir. O sea, realmente la idea es que hoy pudiésemos todos empezar a pensar cómo podemos sumar, cómo podemos ir sumando abordajes que nos permitan acometer la tarea de la promoción y la prevención de este bienestar emocional, ¿vale? Entonces, por eso os decía que a mí lo que me gustaría es que todos pudiésemos poner foco, poner lupa desde nuestros lugares, a ver cómo podemos contribuir. Bueno, he traído todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales, ambientales, económicos, y así como los individuales, psicosociales, y con sus factores de riesgo y sus factores de protección. ¿Cuál sería la idea de hoy? Claro, no lo voy a listar porque si no nos vamos de hora. La idea de hoy es que pudiésemos desde nuestros espacios pensar cómo podemos potenciar todos estos factores de protección, ¿vale? Tanto a nivel de determinantes sociales como a nivel individual. Cómo podemos potenciarlos desde nuestros lugares y qué podemos hacer para ponerlos en común en esto del proceso comunitario, en las diferentes mesas de salud que tenemos por barrios y, sobre todo, ¿por qué hago mucho énfasis en los factores de protección? Porque son los que nos van a ayudar a contrarrestar todos estos factores de riesgo. Aquí no me voy a meter, pero sí que sería importante que todos desde nuestros lugares probablemente atendamos o tengamos contacto con personas que cuidan de otras, con personas que viven en conflicto y en desorganización familiar, que tienen situaciones de soledad no deseada, que han perdido el trabajo, que están a punto de jubilarse y están muy contentos pero no saben qué hacer con su tiempo. Bueno, claro, pues estas personas con las que tenemos contacto, precisamente sería quizá, si nos volviésemos a la diapositiva de la prevención, serían esa prevención selectiva, ¿vale? Es porque nos quedemos un poco con el ejemplo, pero no me voy a meter en más. Bueno, si nos vamos a la prevención universal, desde nuestros lugares, ¿qué podemos hacer? Pues claro que podemos hacer campañas de sensibilización, como muestra un botón. Para el Día Mundial de la Salud Mental, bueno, pues nosotros desde nuestro dispositivo pues hacemos campañas de sensibilización y luego, si queréis, pues también os podéis llevar unos folletos que elaboraron. Estos no los elaboramos los profesionales, estos los elaboraron las personas con las que trabajamos, ¿vale? Y esto es en el mercadillo con nuestros tótem informativos. Pero claro, llegamos a todos. ¿Qué sucede con las campañas de sensibilización? ¿Es suficiente? Bueno, pues si todos conocemos los factores de protección y los factores de riesgo en base a unos determinantes, ¿qué podríamos hacer con ello?
porque al final compartimos espacios, compartimos mesas de salud y cada uno estamos en diferentes lugares y posiciones y podemos aportar o sumar. Tenemos una red de protección comunitaria en la que nos estamos conociendo o ya nos conocemos algunos, y esto es uno de los valores que hay que potenciar, cuidar y dar impulso. Y sobre todo también es importante que tengamos en cuenta que tenemos ya muchísimo avanzado, o sea, pero mucho. ¿Por qué? Porque tenemos mapas de activos de salud de muchos de los barrios de Toledo. Tenemos unas guías bases con recursos que además están articuladas en las necesidades por ámbitos y además poniendo mucho el foco en ese bienestar emocional. Tenemos unos espacios de relación, o sea, nos vemos, nos ponemos cara, tenemos oportunidades de intercambiar. Tenemos además específicamente unas mesas de salud, una por barrio, o sea, es que esto es un lujo, ¿no? Y además tenemos diagnósticos de nuestros barrios, de qué personas hay, de qué les acontece, qué les sucede, ¿no? Cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Bueno, pues es que tenemos ya mucho ganado. ¿Podemos ser prescriptores de bienestar emocional desde nuestros lugares? Pues probablemente sí, y muchos de los recursos que participamos lo somos y es mucha de nuestra esencia, pero a veces nos olvidamos que también hay otros espacios que no están ligados directamente a la intervención o a la salud, que también pueden ser prescriptores de bienestar emocional. O sea, pues incluso ya no recursos, sino lugares. Los parques, ¿no? O sea, qué importancia pues tener parques con máquinas biosaludables. Bueno, pues eso también hay que ponerlo en valor. Pero claro, tenemos que poner cabeza en esto. Luego, ¿conocemos las necesidades por ámbito? Bueno, pues hay ya una guía base, pues a lo mejor tenemos que volver a revisar esas necesidades, ¿no? Pues que tienen que ver con la economía y con el empleo, con las relaciones sociales en el entorno familiar y comunitario, con nuestras prácticas y con nuestros hábitos y, sobre todo, conocemos los recursos de la ciudad que pueden, de alguna manera, estar presentes para apoyar en esas necesidades que tienen las personas. Bueno, pues quizá de esto se trataría, ¿no? Yo simplemente quería terminar lanzando una pregunta. ¿Podríamos establecer una estrategia de bienestar emocional en edad adulta desde lo común y desde lo existente? Bueno, pues ese sería a lo mejor el reto que dejo un poco encima de la mesa. Sí que os he dejado un enlace nada más de experiencias en otros territorios, que no es exactamente la propuesta quizá, ¿no? Pero el compañero que ha trabajado también mucho en Madrid me hablaba de Madrid Salud, ¿no? Que son centros de salud comunitaria, pero que no son lo que nosotros tenemos en la cabeza con los centros de salud de atención primaria nuestros, ¿no? Sino que son espacios multi, ¿no? En los que se generan toda una serie de actividades que tienen que ver con la salud, ¿vale? Y bueno, también una de las cosas que estaría en construcción también son algunas de las barreras que detectamos a veces cuando hacemos diferentes acciones para la prevención y para la promoción del bienestar emocional, es que a veces la participación de la población en edad adulta es complicada. O sea, a veces generamos diferentes actividades y los adultos no vienen. O sea, a lo mejor te viene mucho el adulto mayor, que tiene más cultura de participación, pero el adulto joven intermedio no terminamos de cazarle. Muchos de ellos te dicen, es que no me da la vida, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa si vamos a generar espacios de cuidados? ¿Dónde está esa cultura de cuidados? Si estoy diciendo, no puedo ir a eso, me parece súper interesante, pero es que no me da la vida con todo lo que tengo que hacer. Luego también hay una escasa visibilidad de los problemas de salud mental en la sociedad, aunque es verdad que ahora mismo está en todo el diálogo público, ¿no? Pero sigue existiendo mucho estigma social y también mucho autoestigma, y hay personas que incluso pueden estar pasando por un momento de sufrimiento y de malestar emocional
y que se vean también un poco frenados a solicitar ayuda o a buscar, bueno, pues, algún tipo de apoyo, pues por esto de la vergüenza, que van a pensar de mí, porque todavía, bueno, pues hay mucho camino que recorrer en todo lo que tiene que ver con la sensibilización y la reducción del estigma social. Así que nada, muchísimas gracias. Hola, nos presentamos, somos del equipo de respuesta inmediata en emergencias. No sé si alguien lo conoce, aparte de la gente que hay por aquí que ya nos conoce de Cruz Roja. ¿Conocéis el servicio? No, ¿verdad? Vale, pues os decimos, somos equipos que estamos a nivel nacional, ¿vale? Estamos dentro del programa de intervención de emergencias de Cruz Roja y lo que ofrecemos es una respuesta inmediata, organizada y eficaz para aliviar el sufrimiento de las víctimas, familias, allegados, sobre todo en una situación de crisis, de emergencia y o catástrofe, ¿vale? Como decía, actuamos a nivel nacional, pero estamos especializados también a nivel provincial, por el terreno, etcétera, ¿no? Conocemos lo que es el terreno para poder asistir. Bueno, la naturaleza del ERIE psicosocial, principalmente estamos compuestos por voluntarios, pueden ser de distintas áreas, tanto social como sanitario, como pueden ser psicólogos, médicos, enfermeros, ¿vale? Y también por socorristas de acompañamiento que están formados específicamente en apoyo psicosocial. Trabajamos todos coordinados y también trabajamos con instituciones como pueden ser cuerpos de seguridad del Estado, técnicos de emergencia y demás. Esta actuación que nosotros ofrecemos se denomina una intervención de primer orden o primera ayuda psicológica y es inmediata. Siempre nos tienen que activar a través del 112 y estamos disponibles pues, 24/7. Vale, los objetivos pues ya los hemos comentado un poco antes, ¿no? En general es actuar en una emergencia y catástrofe y minimizar el impacto, ¿no?, que ocasiona esto en los afectados. Los específicos, bueno, pues depende de la situación, ¿no? Intentamos dar una respuesta lo más específica, ¿no?, que necesita. Bueno, pues a veces ofrecemos pautas de comunicación a las personas, sobre todo en discapacidad o en niños. Orientamos hacia diferentes recursos porque en ese momento pues están en estado de shock y no saben ni dónde tienen que acudir ni cuándo va a llegar a lo mejor el cuerpo, etcétera, ¿vale? Promovemos la seguridad para que no haya más accidentes en esa catástrofe. Normalizamos reacciones y respuestas emocionales, sobre todo, ¿vale? Y hacemos una regulación emocional, ¿no? Esto es lo principal. Sí, bueno, en tema de prevención, ¿qué ha hecho el ERIE psicosocial durante este último año? Bueno, actuamos eso en población general y en centros educativos, sobre todo, ¿vale? Sí, en población general. En población general, pues principalmente lo que hacemos es crear formaciones, materiales informativos como trípticos, infografías, guías. Os hemos repartido antes de empezar algunos trípticos. Si nos ha quedado alguien por repartir, pues ahora en un momento os lo damos, ¿vale? El objetivo principal de toda esta información es educar y sensibilizar sobre temas de salud mental y en prevención de emergencias también. Sí, en centros educativos pues implementamos sobre todo intervenciones programadas y especializadas, enfocadas en dos tipos de prevención, sobre todo fenómenos meteorológicos, como por ejemplo estuvimos en La Dana, ¿vale? Estuvimos en coles, y acontecimientos imprevisibles, pues suicidios, sobre todo estamos viendo, ¿vale? Y como veis, pues prevenimos en conducta personas que tienen pues tentativas inminentes, ideas, etcétera, pues también prevenimos en este sentido. Bueno, desde la ERIE psicosocial pensamos que la labor que hacemos pues, es un componente esencial para construir una sociedad que esté informada y preparada para enfrentar este tipo de crisis. Por eso, pues, bueno, pues la participación de cualquier persona siempre es bienvenida.
En prevención en población general, pues lo que hacemos principalmente es a través de la conducta suicida. Como sabemos que esto pues es una tarea muy compleja porque necesitamos identificar una serie de señales de alarma, también debemos tener una comunicación efectiva con personas de riesgo, pues desde Cruz Roja estamos ofreciendo pues infografías como las que os hemos repartido, ¿vale? Que tratan sobre cómo abordar a una persona con ideación suicida, reconocer factores de riesgo y protección y ofrecer recursos de ayuda. Están diferenciadas ahora mismo en 3 tipos, tanto para familias como docentes y también para jóvenes. Y por otro lado, también hacemos acciones formativas psicosociales para la población, ¿no? Vamos a ver cuáles hemos hecho o cuáles tenemos actualmente. Bueno, pues como veis, tenemos primeros auxilios psicológicos e intervención en tentativa de suicidio, ¿vale? Estas formaciones, bueno, pues a veces son gratuitas, otras no, otras son online, otras presenciales. Y lo que hacen pues es ofrecer, ¿no?, a la comunidad las actitudes, las habilidades, las destrezas necesarias que permiten afrontar eficazmente una situación de crisis, ¿no? Ya estamos hablando de personas adultas, también en niños, claro, porque cuando hemos ido a un cole de Magán o a otra localidad y hemos visto que han perdido absolutamente todo, bueno, pues prevenimos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de que se patologice, de que sea peor, ¿no? O de que puedan tener algún trastorno, ¿no? Entonces, en primeros auxilios, pues solemos ofrecer los primeros auxilios psicológicos, que es esto, son unas estrategias que no tienes por qué ser psicólogo para llevarlas a cabo, ¿vale? Y que ayudan bastante a la persona, a tranquilizar a la persona, sobre todo emocionalmente, ¿no? Hemos visto la importancia que tenía la emoción. El duelo. También hemos visto las pérdidas. Bueno, pues por cultura no estamos tan acostumbrados a tener una pérdida, ¿no? Lo vemos como algo traumático, ya cada vez menos, lo estamos viendo, pero bueno, se trata, ¿no? La intervención, una intervención psicosocial, ¿no? Es acompañar, escuchar, ¿no? No negar las emociones de esta persona, ¿vale? Y ayudar a quienes prestan ayuda también, ¿no?, que lo comentaba antes, ¿no?, Ana. Es verdad que cuando tú te dedicas un poquito o eres cuidador o nosotras, por ejemplo, en la psicosocial intervienes en catástrofes y tal, es muy importante cuidarnos nosotros, ¿no? ¿Vale? Y luego intervención en tentativa de suicidio. Esto ha sido un poco por necesidad en los centros educativos. O sea, los centros educativos en este sentido están totalmente desprotegidos. En todos, absolutamente en todos, nos han comentado que no hay nada, que no saben cómo atacar en esto, ¿vale? En la conducta suicida está habiendo cada vez más casos y más tempranos en edad, ¿vale? Entonces, bueno, se enseña lo que es un poco el concepto, los principales mitos, ¿vale?, que si nos da tiempo hemos traído una dinámica para hacerlas juntas, los factores de riesgo, como hablaban los compañeros, las señales de alerta, los factores protectores y los grupos vulnerables. Hay más grupos, ¿vale? O sea, hay grupos que son más vulnerables. Vale. Sí, los conocemos. Bueno, también disponemos, aparte de estas acciones formativas, disponemos desde el campus virtual de Cruz Roja cursos de conocimiento abierto, ¿vale? Estos cursos se van actualizando, hay algunos, como ha dicho mi compañera, algunos son gratuitos, otros son pagando, algunos son presenciales, otros online. Bueno, todo es meterte un poco y bichear a ver si hay algún curso que te puede interesar. Esta se ha quedado ahí un poco. Pero bueno, es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Qué hemos hecho en prevención en centros educativos? Insisto, ha sido más necesidad, que nos lo han pedido porque no tenían nada. Es verdad que tienen guías, ¿vale? Tienen guías, pero como que te dicen, es que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo a ver una guía de 40 hojas, ni 50. Vale, pues por eso la necesidad de dar este servicio para prevenir por parte del ERIE psicosocial y dar las guías que las tenéis, ¿no?, que es como una primera ayuda psicológica, lo que hemos hablado, ¿no?
Entonces, el ERIO psicosocial ha ido a centros educativos de primaria y de secundaria de la provincia de Toledo. También se ha hecho en otras provincias, pero sobre todo nos han llamado aquí en Toledo, ¿vale? Porque de hecho tenemos la mayor tasa de suicidio en Toledo, ¿vale? En la provincia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intervenimos primero grupalmente y luego si se valora algún riesgo de suicidio se hace individualmente y luego ya se pasa a la orientación, ¿vale? El orientador del cole y luego del orientador pues a salud mental, ya sabéis, ¿no? Se deriva a salud mental. ¿Qué prevenimos con las sesiones que damos? Pues bueno, sobre todo lo vemos ahí, ¿no? A largo plazo, un trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, que al final es lo que puede surgir en una emergencia, ¿no? Por ejemplo, la DANA, un suicidio, etc. Y como hablábamos antes, ¿vale? La prevención de la conducta suicida. Y esta, claro, es como una pequeña reflexión que hemos puesto, ¿no? Que parece evidente, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe, ¿no? La realidad es que hablar responsablemente sobre el suicidio a personas que tienen pensamientos que están transitando por un duelo de suicidio. De hecho, se están haciendo grupos de estas familias porque es que no saben dónde acudir tampoco, ¿vale? O fueron testigos de un suicidio, no solo no aumenta el riesgo de que estas personas puedan cometerlo, sino que puede ser una de las mejores maneras para gestionar sus ansiedades, reflexionar sobre sus propias inseguridades y pedir ayuda, ¿vale?